Los Asesinos de la Luna Rey, dirigida por Martin Scorsese. Esta es una nueva película del aclamado, espectacular, magistral director estadounidense, quien nos ha deleitado con tales clásicos del séptimo arte como Taxi Driver, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, Goodfellas, Casino, El Aviador, Los Infiltrados. Es decir, podría simplemente tirar toda la filmografía de Martin Scorsese en este video y cada una es un buen debate para una de las mejores películas de toda la historia. Y en específico creo que la última década de Martin Scorsese ha sido prolija. La racha entre Hugo, El Lobo de Wall Street, Silence y finalmente El Irlandés es algo que siento que cualquier director que lleve ya más de 50 años trabajando en cine solo podría aspirar a tomar, aunque sea una mínima parte. Es decir, si eres un creativo y puedes hacer una película quizás siquiera cercana a uno de esos filmes, siento que ya te podrías sentir completamente realizado. Y Martin Scorsese lo ha hecho. Sí. Y El Irlandés representa su última obra, película que salió hace ya 4 años y que marcaba una cima respecto a la reflexión del director sobre su propia filmografía, siendo un reacercamiento a las películas de gángsters que lo hicieron famoso, mientras al mismo tiempo es una muy íntima deconstrucción y reflexión sobre el legado, no solo de obviamente el concepto del crimen, los gángsters y los pecados de nuestra vida, sino que también diría un reflejo artístico sobre lo que Martin Scorsese ha hecho con su obra. Y Los Asesinos de la Luna rompe el silencio de 4 años desde El Irlandés para presentar otra vez una obra distintiva. El filme se centra en Oklahoma a inicios del siglo XX, en donde los Osage son un pueblo el cual tiene posesión de terrenos en donde se descubren yacimientos de petróleo, luego convierte a esta nación en uno de los pueblos más ricos de todo el mundo. Lamentablemente esto no solo traerá la fortuna del dinero, sino que también los asesinatos y las conspiraciones para hacerse con dicha riqueza. Esta obra está basada en hechos reales y además está adaptada en un libro del mismo nombre, el cual leí hace un par de años y en anticipación por esta película, porque ya con 4 años de espera y una pandemia entre medio tenía que hacer algo para calmar mi ansiedad por saber que no íbamos a tener películas por varios años en el pic de la cuarentena. Y esta película, además de todas las cosas que marca respecto a la filmografía de Martin Scorsese, tiene una singularidad importante, que es la primera cinta que reúne todos los colaboradores más significativos de la carrera del director: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Al mismo tiempo que, curiosamente, marca un silencio de 10 años desde la última vez que Leo colaboró con Martin en la película En El Lobo de Wall Street. Y siento que todo acá es un recetario para una cocina que solo podía anticipar una de las mejores películas del año, y este filme cumple completamente con esas expectativas. Con una duración de casi 3 horas y media, puedo decir con mucha seguridad que este filme fluye como la mantequilla. He escuchado muchas críticas sobre el ritmo, el pulso, y puedo entenderlas porque siento que cualquier película de más de 2 horas y media probablemente va a sacar una reacción complicada de la gente, especialmente de las personas con poca paciencia. Pero tengo que ser súper honesto, no creo que sea para nada mi experiencia con esta película. Si bien creo que El Irlandés es un filme superior a este, puedo decir con certeza que esta película fluyó mejor para mí de lo que El Irlandés hizo. Y he visto El Irlandés 4 veces, entonces pueden tener certeza de que decir que esta película pulsó rápido en mi cerebro es, siento yo, decir bastante. Siendo que en algún sentido Martin Scorsese juega sobre su propia identidad como director. Es decir, yo creo que ya después de 50 años no busca reinventar la rueda con su lente. Si bien obras como Hugo y Silence representan algún tipo de experimentación dentro de su catálogo, creo que Los Asesinos de la Luna juega como una especie de homenaje al western con el visionado de Martin Scorsese, quien por supuesto usa varios de sus trucos, especialmente en su colaboración con Thelma Schoonmaker, en donde puedes ver todo el estilo y el sello de la colaboración, en cómo las secuencias están montadas y cómo el filme pulsa a ir relevando su información. Pero como dije, esta película está basada en un libro y creo que la obra toma decisiones muy interesantes respecto al proceso de adaptación, particularmente sobre un hecho muy importante, que es que el libro es conocido como la historia del nacimiento del FBI. De hecho, es casi parte del título que esta historia es sobre el caso que terminó fundando el FBI. Y me encanta que en esta película eso queda casi que completamente dejado de lado. Hay una decisión muy importante que tiene que ver con no poner al FBI como protagónico, sino que dejarlo casi que aislado a la última hora. Y siento que de hecho podrías perfectamente ver este filme y ni siquiera enterarte de que parte de la cronología de la historia es que el FBI se fundó en consecuencia de este caso. Puedo decir con certeza que es muy importante la decisión que toman respecto a dejar
dejar de lado el aspecto investigativo y de hecho tirar por la borda la noción de un misterio, porque muy al inicio de la película tú sabes quién está cometiendo estos crímenes. El filme no intenta resguardar esta información y que sea eventualmente un giro, sino que desde el inicio tú sabes, lo que solo convierte eso en un elemento más intenso. Igualmente me encanta cómo la obra caracteriza esta situación como algo sistemático, en que tú ves que todos estaban muy coordinados para que esto funcionara así y cómo estos crímenes no fueran investigados. Puedes no solo ver a los ciudadanos de este pueblo, sino que también a la policía e incluso los médicos, todos conspirando por asesinar a esta gente en un evento que es súper trágico, porque tú te das cuenta de lo corrupta que estaba la sociedad y que sigue estando, porque claramente esta película no existe como una deconstrucción y crítica a la sociedad en ese momento, sino que es un reflejo a cómo nosotros en este punto hemos construido un sistema y una historia a través de la sangre derramada por inocentes y particularmente por naciones que no tuvieron el privilegio de ser el pueblo dominante. El filme es súper crudo y súper tajante en la forma en que ilustra la violencia y te hace sentir mucha empatía y mucho dolor por estos seres humanos, por la terrible relación que tenían. En el protagónico tenemos a Lily Gladstone como Molly, una chica Osage que tiene mucho dinero, producto del petróleo, y al mismo tiempo tienes a Leonardo DiCaprio como Ernest Buckhart, quien es un tipo que luchó en la guerra, llega a este rancho donde trabaja su tío William Hale, interpretado majestuosamente por Robert De Niro, que lo convence de casarse con Molly para hacerse con su fortuna. Ilustra a Ernest de una forma muy específica que no tiene directamente que ver con el hecho de si Ernest es una persona abiertamente malévola, sino que más bien le ilustra con estupidez, que creo que es algo interesante para la carrera de Scorsese, porque siento que a lo largo de la historia la gente ha sido capaz de identificarse con horribles seres humanos por algún motivo, por esa falta de comprensión literaria de los medios. Y por ejemplo en El Lobo de Wall Street muy claramente Jordan Belfort no es alguien al quien debas admirar, pero muchas personas ven a Jordan Belfort y piensan, sí, es el ser humano sobre el que quiero basar mi personalidad, especialmente gente que se dedica a los negocios. Y creo que hay una decisión muy consciente respecto a hacer de Ernest un completo payaso, bufón, que nadie pueda sentir un ápice de empatía por su trasero, particularmente porque nadie querría ser el Ernest de su situación, nadie querría ser el tipo humillado y triste que termina siendo este personaje, porque es tan transparente lo estúpido, lo imbécil que es. Y creo que quizás mi único detalle al respecto es que creo que quizá el filme pisa un poco demasiado al pedal, porque en algún momento casi que le hace ver un poco inocente, como que él es culpable de la eterna influencia que su tío y la gente a su alrededor ejerce sobre él, y no una actitud activamente mala de su parte. Él claramente es una mala persona, pero siento que el filme quizás juega demasiado la carta estupidez, como estupidez en igualdad de maldad, como para realmente quizás odiarlo. Y no estoy diciendo que Martin Scorsese planificara que la gente no odia a Ernest, pero sí creo que definitivamente el guión que fue escrito por Scorsese, a la par de Eric Roth, quien ha sido un gran colaborador del director, tiene una percepción claramente estadounidense y blanca. Siento que aún con lo deconstruido y autorreflexivo que es Scorsese, él solamente puede ir tan lejos, y siento que hay quizás falta de sutileza respecto a ilustrar al personaje como alguien activamente malo, y creo que la carta de amor y romance que se juega puede ser quizá un poco complicada con esta persona. Pero al mismo tiempo, uno de mis elementos favoritos de esta historia es el hecho de que acá no se trataba simplemente de personas matando a otras personas por dinero, o incluso blancos matando a nativos americanos por dinero. Acá se trataba sobre blancos casándose con nativos americanos para matarlos, o blancos matando a los familiares de sus esposas para quedarse con el dinero. Y es algo que cuando leí el libro al menos fue lo más impactante y más duro en mi corazón. Saber que acá no solamente estaban siendo asesinados, sino que estaban siendo asesinados por las personas que juraron amar. Y siento que hay un nivel de crueldad que va aún más allá. Hay un lugar específico en el infierno para ese tipo de personas, para saber que no solo los mataron, sino que les hicieron pensar que eran amados. Y el filme es súper oscuro, súper crudo, e igualmente tiene lugar para la comedia. Hay muchos momentos que me sacaron legítimas carcajadas, y no porque este sea una historia divertida, sino que porque de repente la estupidez de los personajes da lugar a secuencias que son muy chistosas. Creo que la historia puede sentirse un poco repetitiva porque está así por diseño. Creo que habría sido quizás irrespetuoso de parte del proceso de adaptación haber intentado omitir cosas, más aún porque en 3 horas y media creo que hay una parte muy sustancial de esta historia que tuvieron que acortar simplemente por intentar meterla en un filme. Pero creo que puede tornarse un poco predecible como tú sabes los pasos que la película va a ir siguiendo en términos de las personas que van a ir muriendo para que esta trama avance. Y lo curioso
cosa es que aún con ese aspecto de predecibilidad, cada vez que uno de estos seres humanos muere a manos de un blanco es trágico y te aprieta el corazón en lo horrible, triste y deprimente que fue para estas personas sufrir por todas estas secuencias. Pero es indudable que Martin Scorsese acá buscaba un tipo de reflexión y de construcción sobre el mito del hombre blanco, que es algo con lo que ha jugueteado toda su carrera. Es decir, podemos ir tan lejos a películas como Taxi Driver para ver análisis y reflexiones sobre lo que es ser un hombre blanco solitario y cómo eso corrompe tu mente y te motiva a causar un daño en la sociedad. Pero acá el filme claramente intenta ponerle la perspectiva directa del equilibrio entre eso y las víctimas, que en este caso eran nativos americanos. Y en ese mismo lado tenemos acá un desfile de espectaculares actuaciones. Leo DiCaprio es Leo DiCaprio, por supuesto, cómico, dramático, muy intenso, se pierde bastante en este rol, aun cuando sí creo que puede exagerar un poco con la expresión facial. Siento que hay un buen segmento de la película en que Leo está con esta cara. Y mira, no estoy debatiendo las capacidades actorales de Leo, simplemente creo que de repente el personaje puede sentirse como una seguidilla de la misma expresión facial. Pero por ejemplo su tono de voz maneja una radical personalidad que lo hace sentir muy distintivo. Y al mismo tiempo Lily Gladstone como Molly es dramática, íntima y muy sutil. Me gusta cómo ella tiene una percepción muy pasiva de lo que está pasando, pero eso no le quita el corazón. Cuando vemos que gente a su alrededor empieza a morir, ella es quien transmite todo este dolor, y el hecho de que vayamos acostumbrándonos a estas muertes no lo hace menos doloroso. Ella tiene un gran rango para estas secuencias dramáticas, pero al mismo tiempo sabe mostrar la sutileza del personaje. Y me encanta la última escena que tenemos con ella, en que realmente expresa todo el punto de la película y del dolor de esta relación. Igualmente tenemos a Robert De Niro, con quien siento que sería redundante aplaudir, porque es Robert De Niro, uno de los mejores actores de la historia, quien vuelve a dar un espectacular rol. Es decir, ¿qué más puedo decir? Es particularmente creepy, en este caso él siendo un villano es muy siniestro y tenebroso, y realmente se mete en los pantalones de este personaje, y la química que controla con Leo es intensa. Es decir, es increíble pensar que esta es la primera vez que vemos a Leo y De Niro actuar juntos en un film Martin Scorsese, porque esta es una química nacida en los cielos, tanto así que casi que podría desear que no vuelva a presentarse, simplemente porque creo que ya con esto tenemos suficiente para soñar el resto de nuestras vidas. Al mismo tiempo, como dije, un desfile de increíbles actores: Jesse Plemons en un magnífico, muy carismático rol, Brendan Fraser y John Lithgow en dos roles muy contrarios, pero ambos excelentes y sólidos a su propia manera, al igual que múltiples actores secundarios, cada uno carismático, sólido y excelente en su propio mérito. Me gusta mucho lo metafórica que es la película respecto a presentar muchas secuencias, momentos en que personajes mueren, y tenemos momentos muy espirituales de la relación de estos personajes con la muerte y cómo aceptan y entienden la muerte, lo que al mismo tiempo me lleva a hablar de la impecable fotografía de Rodrigo Prieto, quien no solo es un constante colaborador de Scorsese en películas como Lobo de Wall Street, El Irlandés y Silence, sino que también ha trabajado en tales cosas como Secreto de la Montaña, la filmografía de Iñárritu, y tan solo este año Batman. Y acá él transpira mucho del dolor de esta historia a través del metraje. Cada encuadre de este filme está hecho para expresar ese dolor y ese drama de una forma sólida y excelente. Hay elementos que, como mencioné, de la adaptación que se terminan perdiendo. Por ejemplo, parte del libro describe muy fuertemente el hecho de que el sistema estaba tan corrupto que estas personas no tenían ni siquiera autonomía sobre su dinero, sino que necesitaban de un tutor legal que les pasara dinero, lo que los convertía literalmente en ciudadanos de segunda clase. Y este filme toca en esos aspectos, pero siento que podría ver esta obra y realmente no haber quedado con esa sensación en ningún instante, porque es algo que es bastante sutil. Ahora, no quiero pecar de el libro es mejor, porque no creo de hecho que el libro sea mejor. Creo que esta película crece mucho más sobre esta historia, particularmente los elementos de investigación, pero supongo que siendo familiar con el argumento es inevitable no ver en lo que pudo haber sido más. Pero siendo una película de 3 horas y media, creo que de repente había que hacer sacrificios para que el ritmo fluyera bien y no pasara a ser una obra tediosa. Finalmente, para terminar esta crítica, tengo que hablar de la escena final, y no la voy a comentar porque no quiero arruinar la experiencia si es que no han visto esta película aún, y tampoco creo que merezca la pena hacer una alerta solo para hablar de mis emociones con el último instante de este filme. Pero creo que es una gran propuesta sobre cómo es que nosotros recordamos estos eventos y cómo es que estos eventos han pasado a ser historia. Cómo estamos tan mal acostumbrados a enterarnos de los horrores de la realidad y a ser actores pasivos, e incluso en algunos casos activos, de cómo estos horrores siguen perpetuándose, que muchas veces terminan siendo entretenimiento. Que irónicamente,
también representa esta película. Y aún con todos los deseos de informar, simplemente nunca van a estar a la par de describir lo horrible que fueron y cómo como sociedad hemos convertido el entretenimiento y la descripción de estos sucesos en algo tan sádico, tan cruel. Hemos básicamente convertido esta naturaleza en algo de lo que ya no podemos comprender, con lo que no podemos seguir empatizar, porque lo hemos naturalizado de forma tan sustancial. Y la última escena, la última línea de diálogo, no tengo que describirla porque si la vieron saben de qué estoy hablando, es magnífica. Impecable nota. Qué manera de cerrar un filme. Martin Scorsese vuelve a entregar una lección de maestría en la dirección, en guión, en presentación y en reflexión. Y si bien no creo que esté a la altura de sus más grandes obras, es una película que creo que va a perdurar en el tiempo, que va a dejar una marca sobre estos eventos y que siento que simplemente sigue cimentando el hecho de que Martin Scorsese siempre va a ser uno de los mejores directores de la historia. En este punto de su vida, él solo puede seguir entregando y cada nueva percepción que tiene y relación que tiene con el arte es un regalo caído del cielo y solo algo que podemos atesorar mientras aún tenemos a Marty con nosotros en la tierra. Como es que después de 50 años sigue trayéndonos impecables, magníficas, espectaculares obras, no lo sé. Este filme va a terminar siendo una de mis películas favoritas del año y en este momento solo puedo aplaudir su trabajo y emocionarme con su metraje. Los Asesinos de la Luna es un potente 8 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Cuál es su película favorita de Martin Scorsese? Mi top 3 diría que es algo así como Goodfellas, El Rey de la Comedia, Taxi Driver. Aunque hay momentos en que pienso que El Rey de la Comedia es un poco mejor que Goodfellas. Estoy constantemente debatiendo cuál de las dos es mejor. Háganmelo saber en los comentarios. Y si les gusta este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por qué no, suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche. A ver, ¡diga semana! ¡Chao!